Bendito Yahweh. En el día de hoy, esta es la parte número 10 de esta serie titulada 12 puertas, una perla en cada puerta. Bendito Yahweh. En este estudio, en este día, vamos a estudiar, a leer, a, a instruirnos sobre la 10ª tribu que aparece en Bereshit capítulo 30. El 10º hijo de Jacob, en este caso de Lea. Bendito Dios. Vamos a ver el capítulo 30 en el Pasú 19 y Pasú 20, versículo 19 y versículo 20, que dice: Lea concibió otra vez y dio un sexto hijo a Jacob. Lea le dijo: Elohim me ha dado un regalo maravilloso. Ahora por fin mi esposo vivirá conmigo, puesto que le he dado 6 hijos. Y ella lo llama Zebulón. En esta traducción, ¿verdad? Significa habitando juntos. Voy a ir aquí a las diversas traducciones porque, ¿verdad? Esto es bien importante aquí, porque usted se tiene que regocijar en esta parte, bendito Dios. Usted se va a regocijar, ¿verdad? En todo el estudio, pero en esta parte que lea, ¿verdad? Revela, usted se tiene que regocijar. Bendito Yahweh. ¿Por qué? Porque usted tiene que decir así como Lea. Recuerden que Lea significa la cansada, la que estaba, ¿verdad? Siendo menospreciada, la que estaba siendo oprimida. Recuerden que todo usted tiene que traerlo primeramente usted, sacar la viga que hay en su ojo y luego, ¿verdad? Para poder mirar lo exterior con claridad. Y Lea, que estaba oprimida, comenzó a ver y decía: Yahweh me ha dado una buena dote. Recuerden que pues un dote es como una prenda, ¿verdad? Es como un regalo. Es algo, ¿verdad? Que tú recibes, pero lo has recibido de parte de nuestro Padre. Ahora, por lo cuanto he recibido por parte del Padre, ahora mi esposo morará conmigo, ¿verdad? Eso es lo que decía Lea, ¿verdad? En la Biblia Kadosh israelita mesiánica, me ha dado un regalo maravilloso, me ha dado un fruto, me ha dado algo para yo habitar juntamente con mi esposo. Recuerden que, ¿verdad? En el principio, el Padre le dijo a Adán y a Java: ustedes serán uno, ustedes habitarán juntos. Hay otras versiones que dice: Yahweh me ha dado una buena dote, Yahweh me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos. Me ha hecho Elohim un buen regalo. Ahora mi marido cohabitará conmigo porque le he dado 6 hijos. Dotado de buena dote, ¿verdad? Y así usted puede ver todas las versiones para que pueda, ¿verdad? Su entendimiento pueda ser abarcado en todas las áreas a través, ¿verdad? De las traducciones. No se quede solamente en la traducción que usted tenga, sea cual sea, bendito Yahweh, sino que le pidamos al Padre que nos amplíe nuestro territorio y nuestra mente. Vamos rapidito al hebreo, a la Biblia, ¿verdad? Interlineal, donde dice: y dijo Lea, recuerden que Lea significa cansada, me regaló
que es la palabra sabab, haber dado, la palabra conferir. Elohim a mí un regalo. La palabra regalo significa sebed, que significa dote, que significa obsequio. Regalo, dote, de la palabra, ¿verdad? Sabat, de la raíz sabat, que es la palabra que acabamos de ver. Me ha dado una buena dote, un buen regalo, un regalo precioso, maravilloso, ¿verdad? Sabemos que es la palabra todo, que es la palabra bueno, abundante, porque Yahweh nos da en escaso, no, Yahweh nos da en abundancia. Ahora, ¿verdad? Una vez mi marido, mi Ishi, me honrará, que es la palabra, ¿verdad? Sabal, que significa, ¿verdad? Soberbia, significa encerrar, cerca, residir, morar con. Entonces estamos viendo que la parte, ¿verdad? Ya estamos viendo, ¿verdad? La parte negativa. La parte negativa, recuerden que siempre hay dos caminos, la parte positiva con la parte negativa. Tenemos que ver siempre las dos áreas. Entonces, ¿qué hizo Lea? Ah, por cuanto le he dado 6 hijos y Yahweh me ha dado otro fruto a causa de este, pues ahora mi esposo me va a amar, me va a respetar, va a morar conmigo. Y sabemos, ¿verdad? La historia de Raquel, Lea y Jacob. Aun cuando Raquel había muerto, Jacob no decide morar con Lea, sino pone la tienda, ¿verdad? En una de las concubinas. Y, y sabemos, ¿verdad? La consecuencia de ese acto en el cual, pues Rubén, ¿verdad? Lo estudiamos, lo leímos cuando comenzamos con Rubén. A causa de eso, pues Rubén se levantó y fue una de las razones que nos dieron, ¿verdad? De la consecuencia del incesto, de perder la primogenitura, perder esa, esa porción hermosa que el padre le había dado, ¿verdad? A Rubén y lo que conllevaba ser primogénito. Entonces, el lado negativo es la soberbia. Por cuanto le he dado fruto, tengo que recibir algo, ¿verdad? Sabemos que Yahweh no es deudor de nadie, pero nosotros, en el lado negativo, nosotros no podemos pensar, por cuanto le estoy trabajando a Yahweh, pues Yahweh me tiene que eh, suponer restaurar mi casa, rescatar a mis hijos, etcétera, etcétera. No, nosotros no nos podemos levantar, ¿verdad? En soberbia, por cuanto le he dado un fruto a Yahweh, ahora obtengo una recompensa. Y eso, ¿verdad? En el lado negativo, pues era el pensar de Lea. Recuerden que Lea había entrado en juicio, había entrado en juicio porque pues Lea tiene que entrar en juicio primero y Raquel luego, bendito Yahweh. Y le dio 6 hijos y llamó su nombre Zabulón o Zebulón, que Zebulón es una Said, una Bet, una Bab, una Lamet, una Bab y una Nun Sofi, que tiene un total numérico de 101. Usted tiene, ¿verdad?, que dar fruto al 100 por 1, bendito Yahweh. Ahora, Zebulón, su significado, su definición significa habitación. Por cuanto le he dado un hijo a Jacob, por cuanto le he dado 6 hijos, perdóneme, 6 hijos a Jacob, ahora Jacob va a poner su tienda, su habitación juntamente conmigo, ¿verdad? Y sabemos que, como ya había dicho, pues eso no fue lo que sucedió, porque Lea, todos nosotros tenemos que entrar en juicio. Y a causa de ese juicio, pues nuestra vida pues o se minimiza
para que Yahoshua pueda crecer en nosotros o apagamos, ¿verdad? Apagamos el Rúa. Y todo lo que sucede en nuestra vida sucede para nuestro bien, para acercarnos más a nuestro Padre. Y que acercarnos más al Padre, como estuvimos hablando al principio, la oscuridad no sea grande, sino que la oscuridad siga menguando completamente. Amén. Entonces, la derivación de Zebulón es la palabra Zabal, que significa soberbia, significa encerrarse en un solo pensamiento, encerrarse en una situación en específico, ¿verdad? Encerrarse en un suceso nada más, sino que hay que comenzar a dejar que el Padre trabaje dentro de nosotros en nuestra soberbia y nuestra soberbia mengue. Pero en el lado positivo, somos un buen regalo, somos un buen dote, una excelencia, una prenda, una calidad. Somos esa capacidad, eh, ese regalo. Recuerden que dote, la palabra dote, la palabra regalo, la palabra dádiva, la palabra, ¿verdad? Eh, este, recuerden la historia de Jacob, donde pues había recibido la herencia, la doble porción, bendito Yahweh, ¿verdad? De parte de su padre, pero en el camino hacia Labán, hacia Parán, Arán, donde estaba Labán, el hermano de su madre, Rebeca, eh, él tenía la herencia, pero en ese camino, el hijo, el primogénito de Esaf, le sale al encuentro y le quita todo a Jacob. ¿Verdad? Recuerden la historia de Jacob y al, al quitarle todo a Jacob, pues cuando Jacob encuentra a Raquel y se enamora de Raquel, pues no tiene cómo dar un dote, no tiene cómo entregar, ¿verdad? Ese regalo para obtener a su amada, porque recuerden que en el tiempo antiguo el hombre era el que daba algo para casarse, ¿verdad? Con su amada. Hoy en día no, lastimosamente, ¿verdad? Como se ha tergiversado todas las cosas, cuando una persona se casa, ¿verdad? Cuando se comienza a preparar los trámites de un matrimonio, hoy en día, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? La historia, la historia hoy en día, estoy hablando, ¿verdad? Hoy en día lo que usted puede o escuchó o conoce, porque es completamente contrario a lo que dice las escrituras, bendito Yahweh. La historia, ¿verdad? Dice que la mujer o los padres de la mujer costeaba toda la boda como un regalo, ¿verdad? Hacia el esposo. Pero sabemos que a través de las escrituras, pues el hombre era el que necesitaba darle al padre de la esposa, de la que iba a ser la esposa, tenía que darle un regalo por ella. Bendito Yahweh, ¿verdad? Así como Abraham le dio los dotes a su siervo para que le encontrara esposa a su hijo Isaac, ¿verdad? Y Eliezer, pues le había dado dotes a Rebeca, a su hermano, a su madre, para obtener a Rebeca,
¿verdad? ¿Verdad? Eso lo pueden conseguir en Bereshit capítulo 24, cuando nosotros, ¿verdad? Memorizamos, volvemos a la historia de nuestros antepasados, cómo era el tiempo antiguo, y lo traemos hoy en día, ¿verdad? Y vemos la diferencia, el engaño que obtenemos hoy en día, ¿verdad? Por causa, ¿verdad? De nuestra rebeldía, por causa de que estábamos alejados de la estima de nuestro Padre y que intentamos restablecer, intentamos levantar ese muro caído, esas murallas, ¿verdad? De Jerusalén. Encontramos, ¿verdad? Que también en la historia de Jacob, por no tener ese dote, pues tuvo que trabajar durante 7 años por su amada. Y cuando trabaja 7 años por su amada, para darle el dote a su padre por, ¿verdad? Por esa amada, el padre le da a otra persona, le da a Lea. Pero como Jacob amaba a Raquel, pues se esclavizó 7 años más para darle el dote por su amada. Eso también lo pueden encontrar en Bereshit 29, ¿verdad? Que, que eso es lo que hemos estado estudiando. El tercer testigo, ¿verdad? De los dotes, porque siempre me gusta dar tres testigos, para que usted, ¿verdad? Se abunde de información, para que en su intimidad, juntamente al Rúa, pues vaya desmeduzando y aprendiendo, ¿verdad? Y siga compartiendo y sigan buscando información, testigos. Es David. David, su primera esposa había sido la hija de Saúl, llamada Mical. Y, y Saúl, como padre, pues para darle a su hija, pues tenía que recibir un dote. Pero Saúl le dijo a David, yo no quiero ningún dote de tu parte por mi hija. Yo te voy a dar a mi hija por 100 prepucios de los filisteos. Y sabemos, ¿verdad? Que David le trajo esos 100 prepucios de los filisteos. Se lo puede encontrar en Primera de Samuel capítulo 18, ¿verdad? Los que han estudiado la historia de David completa. Pero en este caso, que estamos hablando de los dotes o de esa dádiva que proviene del Padre, ¿verdad? Que uno recibe como, ¿verdad? Como mujer, porque soy mujer, ¿verdad? Que el esposo o el que va a ser el esposo debe tener esa responsabilidad. Estoy, ¿verdad? Dando ejemplos de Abraham, Isaac, Jacob, David. Recuerden que en el caso de Dina, también Shiquén, aunque la había deshonrado, Shiquén intentó pagar un dote por causa de Dina para obtenerla, pero sabemos, ¿verdad? La historia de Dina. Bendito Yahweh. Sabemos que Yahweh nos ha dado un dote, como dice Santiago capítulo 1:17, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay una mudanza ni sombra de variación. Y cuando uno recibe, ¿verdad? Ese don perfecto que el Padre nos ha dado, ese dote que nos ha dado la vida eterna, porque recuerden que Yahweh nos ha dado ese buen regalo que, que es su Hijo amado, en el cual pues nos ha dado para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros podamos morar juntamente con Él, a causa de ella Joshua, que nos devuelve otra vez para morar juntamente como en el principio, que Adán estaba a los pies ¿verdad? De nuestro Padre, escuchando toda esa sabiduría,
regocijándose, escuchando todo lo que estaba encontrando en ese jardín, bendito Yahweh. Cuando Yahweh nos entrega ese dote, pues cada uno, ¿verdad? Según en el que Yahweh nos ha dado ese don, tenemos que administrarlo como buenos dispensadores de las diferentes, ¿verdad? De los diferentes favores del Padre, porque recuerden que el Padre, el Rúa es el mismo, pero Él da dones, Él da regalos, Él da dádivas según, pues el Padre quiere para cada uno de nosotros, pero el dote perfecto viene siendo la vida eterna. Amén. Donde ahí, cuando nosotros recibimos, pues recibimos el nombre Zebulón en nuestras vidas. Nosotros comenzamos a hacer habitación para él. Recuerden que en el lado negativo, Satanás, ¿qué hizo? Se levantó en soberbia. No quiso ser esa habitación para Yahweh morar en él, para que la luz de Yahweh more en él. Porque recuerden que nosotros somos, ¿verdad? Esos canales, o somos canales de luz o somos canales de oscuridad. No hay un entremedio, porque si estamos en entremedio, pues Yahweh nos va a vomitar de su boca para que pues nuestra vida se perfeccione o hacia la luz o tomemos la decisión o alejarnos de la luz y permanecer en la oscuridad. Pero como buenos administradores, nosotros tenemos que pues entrar en nuestro aposento, en esa habitación y de esa habitación salir, que salga de nosotros esa miel, ¿verdad? Esa fragancia, ese manantial de agua que hay dentro de nosotros, porque Yahweh nos ha dado un regalo, un dote precioso que es la vida eterna. Eso es, ¿verdad? Lo que pues viene siendo el reflejo de la palabra Zabulón. Viene siendo ese reflejo de lo que hay en usted, va a determinar en un mañana si Yahweh mora en usted o lo va a dejar quieto, porque Yahweh es un Elohim bondadoso, lento para la ira, grande en compasión, y Yahweh siempre nos está ahí tratando de que nosotros tomemos la decisión de decirle, Padre, queremos que tú mores en nosotros. Amén. Entonces seguimos aquí, vamos para el libro de los jubileos, donde seguimos, ¿verdad? Esa cronología eh, de, de Bereshit, jubileo, que hemos estado estudiando. En este caso, jubileo capítulo 28, que nos habla sobre los hijos de Jacob, donde nos revela, bendito Yahweh, en el pasú 23, que dice, fue Jacob de nuevo a ella, a Lea, que concibió y parió a dos, hijo e hija, poniendo al hijo Zabulón y a la hija Dina. Entonces, Jubileo nos revela que lo que Lea dijo, Yahweh me ha dado un buen regalo por causa, yo le he dado 6 hijos y ese regalo había sido, ¿verdad? Pues 2 frutos. En este caso, Zabulón y Dina, naciendo el día 7 del mes séptimo del año sexto del cuarto septenario. Cuando nosotros, ¿verdad? Seguimos el conteo, esa sumatoria. Recuerden que estamos en el jubileo capítulo 44 y estamos en el sexto año
del cuarto septenario, del cuarto septenario. Siendo Dina, pues la gemela de Zabulón. Del año sexto del cuarto septenario, ¿verdad? Y pues nos da el conteo de que Zabulón y Dina habían nacido en el año 2227. Eso es lo que nos revela aquí en el libro de los jubileos, bendito Yahweh. Ahora, volvemos otra vez a Bereshit. Recuerden que estaba estudiando los sucesos de Bereshit, los del hijo de Jacob llamado Zabulón. En Bereshit capítulo 46, pues nos revela quiénes eran los hijos de Zabulón, que fueron tres. Fueron Seret, fueron Elón y fueron Yaleel. Cuando vamos al hebreo, a los hijos de la habitación, pues está la palabra Seret, que significa temblar, que significa temblando. Recuerden que cuando nosotros entramos, ¿verdad?, hacia la palabra, pues la palabra dice que tendríamos que temblar ante su palabra. ¿Verdad? Nuestra habitación, ¿qué hace? Comienza a temblar. El segundo hijo es Eilón, en el Strong hebreo número 356, que significa arboleda de roble. De la raíz, Ail, que significa por el árbol, la encina, por su fuerza, que significa, ¿verdad?, ese carnero, ese roble, ese poder, ese poste, ese umbral, ser valiente, bendito Yahweh. Entonces, cuando nos unimos a su palabra, nosotros nos convertimos en fortalezas, valientes. Y el tercer hijo de Zabulón significa Yalel, que significa expectante de Elohim. De la derivación el, por la fuerza, y por la derivación Yakhal, que significa doler, esperar, ser paciente, una esperanza, significa esperar. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que esperar. Entramos a nuestra habitación y somos expectantes de nuestro Elohim. Perdóname aquí. Seguimos en Bereshit, capítulo 49, en el paso 13, donde Bereshit, capítulo 49, nos habla sobre la profecía que Jacob le da a Zabulón. ¿Verdad? Antes de morir Jacob, le dice cómo sería su descendencia, que dice Zabulón a orillas del mar habitará, y él será como puerto para las naves, y ese puerto, sus fronteras se extenderían, ¿verdad?, hasta Sidón. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. El puerto es la palabra Hof, Hof, es la palabra cubrir, es la ribera, es la ensenada, es la costa, toda la costa, todo lo que habita en los puertos, en el mar, sería parte de Zabulón. Zabulón estaba en la quinta posición de la profecía, bendito Yahweh, ¿verdad? Como el Padre, ¿verdad? Muestra todo lo que va a suceder
no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia, bendito Yahweh. Vamos aquí rapidito, que dice, habitará en la costa del mar con barcos anclados a lo largo de su costa y su frontera estará en Sión. Zabulón va a ser habitaciones para otras personas, para que puedan venir y habitar. Será ese puerto para otras personas. Usted tiene que ser, ¿verdad? Esa habitación para que las otras personas que se acerquen a usted, pues usted pueda dar ese servicio, esa mano a levantarla como si fuera un puerto, ¿verdad? Que los puertos pues reciben, ¿verdad? Los navíos, las naves y apoyan a, ¿verdad? A su ancle para, por cierto tiempo, así usted y yo, como habitación y morada del Padre, que nos ha dado un dote, una buena dádiva, y que tenemos que ser buenos administradores de lo mismo, y tenemos, ¿verdad?, que ser mensajeros en su barca. Así, ¿verdad? Tenemos que ser no solamente con nuestra familia, sino con todo el mundo, bendito Yahweh. Ahora, ¿verdad? Eso es lo que pues, nos revela Bereshit, el libro de los jubileos. Vamos a entrar a lo que dice, ¿verdad? El testamento de los patriarcas sobre lo que revela, ¿verdad? Esta tribu, porque pues, esta tribu, ¿verdad? Es cortita, no tiene tanta información, pero es una información muy valiosa que dice, que habla sobre la compasión, la misericordia, pero sobre todo habla de la piedad que usted y yo pues tenemos que siempre tener, no solamente con las personas que conocen el nombre de Yahweh, con las personas que están a nuestro alrededor, sino ser siempre ese puerto que recibe a todos los navíos. Dice, esta es la copia de las palabras de Zabulón, del testamento que dio a sus hijos a la edad de 114 años. Esto lo puede ver a confirmar el libro de Yashar. El libro de Yashar, capítulo 61, revela que en el año 72, después de descender a Egipto, pues en el año 114 de la edad de Zabulón, Zabulón muere, dando estas últimas palabras a sus hijos y a todos nosotros hoy en día para poder escuchar la morada de Yahweh. Y sabemos que quién es la morada de Yahweh, Yahoshua HaMashiach. Por eso es que todo nos apunta, todas las tribus nos apunta a Yahoshua para poder escuchar su voz y no endurecer nuestro corazón. Entonces, que podamos abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos a su palabra y prestar atención a lo que pues la palabra, lo que vamos a leer sobre este testamento, nos hable en nuestro interior y que lo podamos conectar, ¿verdad?, a la trayectoria de este patriarca y a la trayectoria de hoy en día nosotros como su descendencia, bendito Yahweh. Dice que a los 114 años, 2 años después de la muerte de José, cuando usted estudia, ¿verdad? Especialmente el libro de Yashar, que es el libro que nos revela cuando murió los patriarcas, pues el libro de Yashar revela que José, de todos los hijos de Jacob, fue el primero que murió. José fue el primero y Leví fue el último.
para que el que no lo sabía, pues lo puede estudiar. Y en qué año, ¿verdad? Luego de descender el pueblo de Israel a Egipto, cuántos años duraron ellos y qué sucedió, ¿verdad? Luego de José, luego que sus hermanos habían muerto, ¿qué sucedió después? Que ahí comienza, ¿verdad? La esclavitud. Porque, ¿verdad? Cuando, pues lastimosamente, eh, esperemos, ¿verdad? Que no suceda, sino que el Padre escoja nuestra descendencia como esa habitación y morada, pero como esto lo vamos a ver más adelante, vemos que la descendencia de Zabulón fue morada para la esclavitud. Asimismo, ¿verdad? Como cuando Zabulón muere, su descendencia fue esclavizada, ¿verdad? Hasta al tiempo establecido del padre y que luego esa descendencia pues comenzó a clamar y Yahweh envía a Moisés e envía a Aarón para pregonar y que pues los corazones se arrepientan, bendito Yahweh. Les dijo, oídme, hijos de Zabulón, prestad atención a las palabras de vuestro padre. Yo soy Zabulón, yo soy un buen regalo para mis padres. Al nacer yo, se enriqueció muchísimo nuestro padre en rebaños de ovejas y de bueyes ya que consiguió su lote por los dos bastones de dos colores. Recuerden que el lote, pues significa esa suerte, esa herencia, ese terreno. Un lote es una parte que se divide en todo para que se distribuyan entre varias personas. Eso es lo que significa, ¿verdad? Eso es lo que significa el lote. Un lote. Y Jacob se había enriquecido porque al nacer Zabulón había sido un buen regalo y Yahweh lo enriqueció mucho y por causa de esos bastones de dos colores, pues nosotros obtenemos una herencia, bendito Yahweh. Recuerden que esos bastones de dos colores pues representan a esa unión entre el palo de José y el palo de Jehudá en la mano que pues representa, ¿verdad? Nuestra herencia a causa de esa túnica de colores, nosotros recibimos herencia, ¿verdad? El Salmo 16, 6, nos dice, me ha tocado un lote precioso y me encanta mi heredad. Sabemos que nuestra heredad viene siendo nuestro Padre Yahweh. Recuerden que en el libro de Josué, especialmente en el capítulo 19, Zabulón le toca la lote, la suerte, la herencia en la tercera posición, bendito Yahweh. ¿Verdad? Primero fue Benjamín, luego Shimeón, fue Zabulón, el cuarto fue Isaacar, Asher, Neftalí, y así, ¿verdad? Sucesivamente, los lotes, esa suerte de esa distribución de la herencia, bendito Yahweh, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Por causa del bastón de dos colores, de esa ejad entre el primero y el último, usted recibe una herencia. Usted recibe una herencia y nuestra herencia viene siendo nuestro Padre Yahweh. ¿Y qué recibimos de nuestro Padre Yahweh? Poder morar con Él. Morar con Él y morar juntamente en Él, con Él. Así como Yahoshua le dijo, Padre, permite que ellos sean hija como tú y yo somos hija.
Por eso es que cuando usted nace, cuando usted nació, usted fue un buen regalo para sus padres, porque a través de usted trajo salvación a su familia. Aunque todavía, ¿verdad? Pues aunque todavía su familia no haya recibido esa físicamente, pero a través de usted, su familia va a recibir un lote, una herencia. Porque Yahweh dice, creen en nuestro amo Yahushua Mashiach y será salvo tú y tu hogar. Dice, no tengo conciencia, hijos míos, de ningún pecado durante mi vida, salvo el de los pensamientos. Recuerden que el pensamiento es la primera puerta. El primer pecado comienza en los pensamientos. Por eso es que tenemos que examinar todo pensamiento que nosotros recibimos. Si proviene del Padre, nos va a traer el shalom. Si proviene del enemigo, nos trae confusión, nos trae tristeza, soledad, nos trae muchas cosas que nos hacen quitar el gozo de nosotros. Pero recuerden que nuestro gozo proviene de nuestro Padre, porque Yahweh habita en nosotros. Dice, no me acuerdo de ninguna transgresión de la Torá, de la ley, salvo el pecado de ignorancia cometido contra Yosef, porque determiné con mis hermanos no decir nada a mi padre de lo sucedido. Mucho lloré en secreto, pues temía a mis hermanos, ya que había convenido todos que si alguien desvelaba el secreto, sería pasado por la espada. Recuerden que la causa de la desobediencia viene siendo la espada. Y el pueblo de Israel, por causa de la desobediencia, pues recibió espada. Eso lo puede encontrar en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, o como cuando David desobedeció, Yahweh le dice, así como tú te has levantado en desobediencia, así tu familia se levantaría en espada. Pero cuando quería acabar con Joseph, les exhorté con muchísimas lágrimas a que no cometieran tal impiedad. Habían llegado Shimeón y Gad airados contra Joseph. Recuerden la envidia, el odio. Estaban airados contra Joseph, dispuestos a aniquilarle. Cayendo de hinojos, le decía, recuerden que pues cayendo de hinojos es cayendo de rodillas. Y José cayó de rodillas, decía, apiadaos de mí, hermanos míos, ten compasión de las entrañas de Jacob. Por eso que este libro, ¿verdad? Pues nos habla mucho de la compasión. En el lado positivo, ¿verdad? Y en el lado negativo, pues la indiferencia que vimos como los hermanos de José, pues habían tenido a José. Eso lo vamos a estudiar de lleno cuando estudiemos José. Estamos solamente estudiando por parte. No pongáis vuestras manos sobre mí para verter la sangre inocente, ya que no he faltado contra nosotros. Y si lo hubiera hecho, aplicadme un correctivo, pero no levantes vuestras manos a causa de Jacob, nuestro padre. ¿Verdad? José estaba diciéndole que era mejor que le aplicaran un disciplinarlo y no matarlo. Después que afligido pronunció estas palabras, nos dice Zabulón que se sintió movido a compasión y comenzó a llorar. Mi corazón se derritió en mi interior y toda la masa de mis entrañas se reblandeció en mí. Lloraba Joseph y yo con él. Mi corazón palpitaba con fuerza. Las articulaciones de mi cuerpo se desconyuntaron y no podía tenerme en pie. Viendo Joseph que lloraba yo con él y que los demás se lanzaban a matarle,
se escondió detrás de mí, suplicándoles. Rubén intervino así: hermanos, no lo matemos, sino arrojémosle a una de esas cisternas secas que cavaron vuestros padres y en las que no hallaron agua, pues por esta razón había impedido Yahweh que subiera agua por ellas para que José pudiera salvarse. Esto lo puede encontrar en, Bereshit, en Jubileos capítulo 24, en Bereshit 12, en Bereshit 26 especialmente, las cisternas secas que acabaron vuestros padres. Recuerden que esas cisternas que nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob habían, habían abiertos por causa de un pacto que Jacob hizo con los filisteos, con Abimelech especialmente. Esas cisternas comenzaron a secarse y eso fue en el lugar Beersheba. En el lugar Beersheba, cuando usted estudia, ¿verdad? Beersheba, recuerden que Beersheba le tocó a Simeón como herencia, pero recuerden que, como dice Josué capítulo 19, Simeón estaba en medio de la heredad de Yahudá. Entonces, donde se cavaron cisternas secas, cisternas vacías, sin agua, eran los que estaban en medio de la heredad de Yahudá. Entonces tengamos cuidado porque aún en medio de los que conocen a Yahoshua HaMashiach, pueden ser cisternas secas, cisternas vacías, que no podemos hallar aguas, ¿verdad? Las fuentes vacías, como dice Corintios. Pues por esta razón había impedido Yahweh que subiera agua por ellas, ¿verdad? Para que José pudiera salvarse, para que muchos de nosotros pudiéramos salvarnos, para que nosotros pudiéramos cuestionar todo lo que nosotros recibimos, ¿verdad? De nuestros antepasados y comenzar a brotar manantiales dentro de nosotros por causa de esas cisternas secas. Así lo hizo Yahweh hasta que vendieron a Yosef, a los ismaelitas. Hijos míos, yo no tuve parte en el precio de venta, dice Zabulón, ¿verdad? En el precio de venta de Yosef. Pero Shimeón, Gad y los otros 6 de nuestros hermanos tomaron el dinero de la venta de Yosef y se compraron sandalias para ellos, para sus mujeres e hijos. No compraremos con él alimentos, ya que es el precio de la sangre de nuestro hermano, sino que lo pisotearemos con nuestros pies, pues dijo que iba a reinar sobre nosotros. Sé que, ¿verdad? Esto no aparece en Bereshit, que, que hicieron con la venta, con el dinero de la venta, ¿verdad? De la venta de Yosef. Pero esto lo pueden confirmar en Amos capítulo 2. Amos capítulo 2 nos dice que Yahweh no perdonó al pueblo de Israel por 3 pecados y por el cuarto, Yahweh no va a revocar su castigo. Y por uno de ellos fue porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Lo pueden seguir leyendo en Amos capítulo 2. Así veremos en qué paran sus ensueños. Por esta razón, se haya escrito en el libro de la ley de Moisés, al que no quiera suscitar descendencia a su hermano, desétenla
desátenle las sandalias y escúpele la cara. Eso lo pueden encontrar en Devarim capítulo 25, ¿verdad? Del 5 al 10. Con más calma, usted lea lo que dice Devarim capítulo 25. El por qué, ¿verdad? El hermano tenía que suscitarle una descendencia. Así, ¿verdad? Como cuando Jacob toma a los hijos de Yosef, a Efraín y Manasés, para que esos hijos, los que nacieran después de él, tuvieran parte dentro de esas tribus, porque Jacob tomó a Efraín y Manasés como si fueran suyos, como Rubén y Shimeón. Dice, los hermanos de Yosef no querían que éste viviera, por eso Yahweh les desató las sandalias que se había calzado contra Yosef, su hermano. Pues llegados a Egipto, fueron los siervos de Yosef quienes les desataron las sandalias ante la puerta de la ciudad. Y así se arrodillaron ante su hermano como ante el faraón. No solo se arrodillaron, sino que fueron cubiertos de esputos inmediatamente, aún de hinojos ante él. Y así quedaron confundidos ante los egipcios. Pues estos escucharon luego todas las maldades que habían hecho a José. Así dice, ¿verdad? Devarim capítulo 25, que tenían que quitarle las sandalias y escupirle a la cara a la persona que no quería darle descendencia a su hermano, y ninguno de ellos quería darle descendencia a Yosef. Por eso Yahweh, ¿verdad? Los humilló cuando ¿verdad? Les desató la sandalia, por eso le llamaban la casa del descalzado, ¿verdad? Para que los ancianos y toda la persona que los vieran, supieran que esa persona pues había sido humillada para no darle una descendencia apartada para ser primogénito, especialmente, ¿verdad? El primogénito. Puesto que los egipcios, ¿verdad? Habían escuchado todas las maldades que le habían hecho a Yosef. Después de arrojarle a la cisterna, ellos se pusieron a comer. Zabulón dice que no probó bocado durante 2 días con sus noches, lleno de pena por Yosef. Tampoco Yehudá comió con ellos, sino que estaba vigilando el pozo, ¿verdad? Estaba haciendo atalaya, temeroso de que Simeón y Gad fueran y lo mataran. Viendo que yo no comía, dispusieron que lo vigilase hasta su venta. Pasó José en la cisterna 3 días con sus noches y lo vendieron así, hambriento. Se enteró Rubén de que José había sido vendido en su ausencia, rasgó sus vestiduras y se lamentó con estas palabras. Recuerden que Zabulón pues nos reveló que solamente 4 personas no habían sido parte de la venta de José. Entonces nos quedan que 8 sí participaron. Y como Rubén pues había ido para más adelante, ¿verdad? Las tierras de Dotán, se había apartado de sus hermanos cuando ocurrió la venta, pues por eso no tuvo partícipe de esa, de esa, de los ciclos de plata, bendito Yahweh. Pero cuando se enteró Rubén de que José había sido vendido en su ausencia, pues arrancó sus vestiduras y se lamentó con estas palabras que dice, ¿cómo podré mirar el rostro de Jacob, mi padre? Tomó el dinero y corrió tras los mercaderes
pero no halló a ninguno, ya que dejando el camino principal, habían tomado un atajo a través del país de los trogloditas. Y sabemos, ¿verdad?, que los ismaelitas habían ido por otra parte, bendito Yahweh. Rubén no comió durante ese día. Se acercó entonces Dan y le dijo, ¿verdad? El consejo, ahí comenzamos con los consejos. Dan le dijo, no llores ni te lamentes, pues se me ha ocurrido lo que vamos a decirle a nuestro padre. Sacrifiquemos un cabrito, impregnemos con su sangre el manto de José y digamos, mira si es este el manto de tu hijo. Aquí la única diferencia, ¿verdad? Que el libro de Yashar eh, dice que este consejo lo había dado Isaacar. En los apuntes de ustedes, pues pongan que este consejo que aparece aquí como que Dan lo había dado a sus hermanos, el libro de Yashar, aparece el mismo consejo, pero que había sido por parte de Isaacar. Y así lo hicieron, pues cuando iban a vender a José, les despojaron del manto de nuestro padre, la túnica de colores, ¿verdad? Y lo cubrieron con uno viejo, uno de esclavo. Shimeón tenía el manto y no quería entregárnoslos, pues deseaba rasgarlo con su espada. Airado porque yo sé a quien no había podido matar, aún vivía. Nos levantamos todos contra él y le dijimos, si no nos lo da, diremos que tú solo has cometido esta maldad en Israel. Él lo entregó y obraron tal como había dicho Dan. En este testamento, eh, como vemos, ¿verdad? Como a la acción que los hermanos de José habían sido bien indiferentes. Pero recuerden que aunque nosotros estamos viendo esa indiferencia, como dice la Escritura, nosotros tenemos que aprender primero a ser piadosos con nuestra propia familia. Mira, eso lo dice Primera de Timoteo, capítulo 5. Hay que aprender primero a ser piadosos con nuestra propia familia, porque mira cómo estamos viendo que la propia familia de José se había levantado en odio, en envidia, en rencor, en confusión, en tanta iniquidad por causa de los pensamientos que guardaban cada uno de ellos. El pensar que Jacob amaba más a el hijo de su amada. José. Seguimos, dice, ahora, hijos míos, os conmino a que guardéis los mandatos de Yahweh y seamos compasivos con el prójimo y mostréis entrañas de compasión hacia todos, no solo hacia los seres humanos, sino también hacia los irracionales. Recuerden que pues algo irracional, como dice el libro de Melquisedec, pues nos habla de los animales, ¿verdad? Que los animales pues no tienen la capacidad para razonar o que lo hacen de forma, ¿verdad?, incorrecta. O en el libro de Enoc, que nos dice que los animales, pues el Padre los hizo irracionales para que pudiera ser gobernados por el hombre. Y por causa de que fueron sometidos a Adán en el principio, pues nosotros como esos buenos administradores tenemos que tener compasión, no solamente con nuestra familia, sino contra todas personas. Dice, vuelvo a repetirlo, dice, os conmino a que guardéis los mandatos de Yahweh
y seamos compasivos con el prójimo y mostréis entrañas de compasión hacia todos, no solo hacia los seres humanos, sino también hacia los irracionales. Por esta razón, esto lo puede encontrar en Tercera de Enoc, capítulo 58, que nos habla sobre la justicia con los animales, porque Yahweh va a hacer justicia contra los animales también, porque de un principio, en la primera semana de creación, Yahweh lo creó todo bueno. Ahora, por causa de la desobediencia, pues muchas cosas se fue alterando. Dice, por esta razón me ha bendecido Yahweh. Y mientras todos mis hermanos han sufrido enfermedades, yo he pasado la vida sin ellas, dice Saúl. Pues Yahweh conoce el propósito de cada una. Tened entrañas de compasión, de misericordia, hijos míos, porque tal como obréis con vuestro prójimo, así actuará Yahweh con vosotros. Recuerden que todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Si nosotros sembramos, si nosotros sembramos amor, vamos a recibir de nuestro prójimo, ¿verdad? Cosecharemos amor. Primeramente, lo recibimos del Padre, porque Yahweh es un Elohim de amor. Dice, por ello, los hijos de mis hermanos se enfermaban y morían a causa de Yosef, ya que no habían tenido misericordia en sus corazones. Mis hijos, por el contrario, se mantuvieron sin enfermedades, como sabéis. Cuando estaba en Canaán, en la costa, me dedicaba a pescar para mi padre Jacob. Muchos se ahogaron en el mar, pero yo no sufrí daño alguno. Recuerden a Kefas y Andrés en Mateo capítulo 4, que ellos eran pescadores, y Yahweh le dice, vengan, los haré pescadores de hombres. Ellos conocían la costa, el mar, porque ellos eran puertos seguros. Pero bendito Yahweh, a través de la palabra, al morar, al permitir abrir esa habitación y dejar que Yahoshua habitara en ellos, ellos se hicieron pescadores de hombres, ¿verdad? Yahweh los hizo pescadores de hombres. Así era Zabulón. Y muchos se ahogaban en el mar, pero Zabulón no sufría daño alguno. Dice, fui yo el primero que construyó un bote para navegar en el mar, porque Yahweh me dio inteligencia y sabiduría para ello. Inteligencia y sabiduría para navegar, para construir. Puse un madero en la popa hice una vela en un tronco recto en medio del bote. Una popa es lo que, pues, en un barco se le llama la parte trasera de la embarcación, donde, ¿verdad?, se encuentran los controles de un barco. Esa popa es donde, pues, se daba la estabilidad y donde, pues, daba dirección al bote. Si quería ir para la derecha, pues, lo controlaba para la derecha. Entonces, Zabulón dice que él puso un madero en la popa e hizo, ¿verdad?, una vela en un tronco recto en medio del bote. Y recuerden que quién es el madero, que viene siendo Yahoshua. Yahoshua tiene que tomar el control, la estabilidad, y es el que nos tiene que dar esa dirección para donde quiere ir nuestra vida. Y a veces, ¿verdad? Como los talmidín en
cuando estaba, ¿verdad?, en el medio de la tempestad, en Mateo capítulo 8, que los talmidín, todos los talmidín estaban eh, temerosos, suplicándole, estaban tratando de despertar a Yahoshua hasta que lo pudieron, ¿verdad?, despertar y le decían, sálvanos, maestro, sálvanos, porque a veces, aunque Yahoshua esté tomando el control, el timón, la popa, y nos da estabilidad y nos da dirección, a veces nosotros nos falta fe, ¿verdad? Y Yahoshua le dijo, ustedes faltos de fe. Y Yahoshua que hizo a la tempestad, le dijo al viento, cálmate, y la tempestad, cálmate. Y hasta el viento y las aguas del mar lo obedecieron y la tempestad se calmó. A veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Y comenzamos a clamar también a que Yahoshua se despierte en nuestra vida. Y Yahoshua, que tiene el control de todas las cosas, que está ahí ¿verdad? Como Zabulón que había puesto en esa barca, en ese medio del bote, para que diera dirección, para que diera estabilidad. A veces nos desesperamos, a veces clamamos al Padre y el Padre dice, camina, como Moshe le decía al Padre, ¿qué hago? Y Yahoshua, Yahweh le decía, Mosé, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y dile a este océano, divídete. Pero nos falta fe, ¿verdad? Para que ocurran situaciones milagrosas en nuestra vida, para que los vientos se callen, para que la tempestad se calme. Pero es muy importante que nosotros pongamos, ¿verdad?, un madero donde va eso, donde se encuentran los controles de nuestra vida, para que nuestro barco sea un tronco fuerte y tengamos, ¿verdad?, un camino recto. Dice, y navegando en él por la costa, me dedicaba a pescar para la casa de mi padre hasta que llegamos a Egipto. Y usted se tiene que dedicar a pescar para la casa de nuestro padre hasta que llegamos a Egipto. Recuerden, Egipto es lo que pues está lejos de el padre. Cuando usted llega, ¿verdad? Lo que está lejos del padre, hasta ahí usted deja de pescar, porque lo que no es del padre, pues no volverá al padre, bendito Yahweh. Dice, lleno de conmiseración, hacía partícipes de mi pesca a todos los forasteros. Recuerden que nosotros tenemos que ayudar al extranjero porque nosotros fuimos extranjeros. Si encontraba alguno o un enfermo o anciano, cocía los peces, los preparaba bien y les daba a cada uno según su necesidad, reuniéndolos y compartiendo sus preocupaciones. Por esta razón, Yahweh me otorgaba una pesca abundante, ¿verdad? Porque cuando nosotros compartimos con un enfermo, con un anciano, con una persona en necesidad, compartimos las preocupaciones, lloramos con el que tenemos que llorar, reímos con el que tenemos que reír. Yahweh ve esa intención de nuestro corazón y Yahweh nos otorga una pesca en abundante. Yahweh nos otorga ese don perfecto, ese dote bueno.
que sale de nosotros. ¿Por qué? Porque Yahweh, ¿qué hace? Su mano poderosa está ahí y cuando su mano poderosa está ahí, se multiplica. Pues el que comparte con el prójimo recibe muchísimo más de Yahweh. Recuerden que es mejor dar que recibir. Y Zabulón lo conocía, lo había experimentado que siempre era mejor dar que recibir. Fui pescador durante 5 años, haciendo partícipe de lo mío a todo ser humano y subviniendo a todas las necesidades de la casa de mi padre. Durante el verano pescaba y en el invierno guardaba los rebaños con mis hermanos. En el verano ellos pescaban y en el verano nosotros tenemos que pescar, tenemos que compartir, tenemos que eh, dar el mensaje, tenemos que permitir que la palabra se suba a la red para que esa pesca sea una pesca en abundancia. Pero en el invierno, pues ellos se guardaban y Zabulón, además de guardarse, pues guardaba los rebaños con sus hermanos. Ahora os voy a contar lo que hice. Dice, vi un hombre sufriendo por su desnudez y en invierno, donde me la está el frío. Apiadado de él, sustraje un manto de mi casa y se lo di ocultamente al que padecía frío. Hijos míos, de lo que Yahweh os proporcione, apiadaos de mí, apiadaos de todos, usando compasión sin distinción y socorred la necesidad de todo ser humano con bondad de corazón. Aquí nos vuelve otra vez el misterio de la piedad, eso que nos revela las escrituras, que tenemos que tener compasión los unos con los otros, no solamente, ¿verdad?, con los que conocen el nombre de Yahweh, sino con toda persona, porque usted no sabe si esa persona que está en necesidad hoy, mañana lo ayude a usted, porque todo lo que sembramos, nosotros estamos cosechando. Por eso el Padre dice, sin distinción, socorred la necesidad de todo ser humano. Recuerden que Romanos capítulo 10, 12 nos dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no, ya no hay ni libre, no hay ni hombre, no hay ni mujer, porque todos somos uno en Yahushua, sin distinción, ya no hay distinción. No estoy diciendo que usted, pues, no aprenda a diferenciar entre lo bueno de lo malo, porque todos nosotros tenemos que tener ese discernir, pero poder decir y no distinguir a la hora de ayudar. Tenemos que abrir nuestro corazón en bondad, como, ¿verdad? Romanos capítulo 10, como Gálatas capítulo 3 28 y como Colosenses capítulo 3 11 que dice, hay que tener una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Yahushua es todo y en todos. Pero hay que tener una renovación en nuestra mente para poder decirle, Padre, ayúdame a ser como ese buen samaritano, que aunque yo no lo conozco,
poderlo ayudar. Dice, y si en cualquier momento no podéis dar a quien lo necesite, compadeceos de él con entrañas de compasión. Si mi mano no encontraba en algún momento que dar al necesitado, le acompañaba durante 7 estadios, ¿verdad? Durante 7 días, durante 7 años, llorando con él y mis entrañas se volvían hacia él compasivamente. Entonces tenemos que tener compasión, tenemos que llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Sigo leyendo, dice, hijos míos, tened compasión con todo ser humano en, en misericordia, para que Yahweh, movido también a compasión, se apiade de nosotros. Porque en los últimos días Yahweh enviará su piedad sobre la tierra y habitará donde encuentre entrañas de compasión. Recuerden que, como dice Salmos 4:3, Yahweh ha escogido al piadoso para sí, para habitar. Por eso es que en este testamento del patriarca Zabulón nos habla de la compasión, de la piedad, de, de poder ser escogido porque hemos sido piadosos y Yahweh mora con los piadosos. Dice, en tanto el ser humano tenga compasión de su prójimo, así la tendrá Yahweh. Pues cuando bajaba a Egipto, José no nos hizo daño alguno, sino que sintió compasión al verme. Recuerden que José, pues no sintió resentimiento. Recuerden que pues, el resentimiento es un sentimiento que vuelve otra vez a nuestros pensamientos. Y cuando ese pensamiento vuelva a nuestra mente, pues nosotros tenemos que someter esos pensamientos al conocimiento del Padre y el enemigo huirá de nosotros. Por eso es que es bien importante tener piedad para que Yahweh more con nosotros. Dice, acordaos de su comportamiento, no seáis resentidos, hijos míos, sino amad los unos a los otros y no andéis examinando la maldad de vuestro hermano. Tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe y examinar nuestra maldad y no andar de chismosos, observando la maldad del pecado de vuestro hermano, sino sacar la viga que hay dentro de nosotros. Dice, eso rompe la unidad y desbarata todo sentimiento de familia, intranquiliza el alma y aniquila la existencia, pues el resentido no alberga en sí entrañas de compasión. Recuerden que los hermanos de José, ¿qué sentimiento traían a la memoria? De que pues Jacob amaba más a José y ellos tenían los mismos pensamientos. Recuerden que el enemigo es muy astuto, está buscando a quien devorar. Y si tú le dejas paso, le dejamos paso para que él tome la autoridad, tome el control de nuestras vidas, o sea, ese timón, ese madero, pues traería división, rompería la unidad entre nosotros, que somos el cuerpo del Mashiach. Entonces, que el Padre nos ayude a perdonar. Sigo leyendo, dice, considerad las aguas cuando marchan por un mismo cauce, arrastran piedras, leños, tierra y arena. Pero si se divide en múltiples flujos, la tierra la absorbe y no pasa nada. Se estanca, ¿verdad? Pero si las aguas van por un mismo camino, un mismo cauce, pues se llevan, arrastran piedras, los leños, las tierras y la arena. Recuerden que cuando nosotros nos mantenemos unidos como cuerpo del Mashiach,
pues el enemigo no tiene poder ni potestad sobre usted, porque usted le pertenece. Yahweh lo ha tomado como su escogido para habitar entre sí. Dice, considerad las aguas, mire las aguas como son, analice la creación de nuestro Padre y la naturaleza nos va a enseñar porque la naturaleza misma tiene el sello de nuestro Padre. Y como si se divide, haga ese experimento, llegue a una conclusión. Y si se divide, cómo todo se estanca y no pasa nada. Si os separéis, os ocurrirá lo mismo. Mira cuando Yahudá se separó de sus hermanos, cómo Yahudá cayó en prostitución, en fornicación, pero cuando volvió a unirse, pues hubo, ¿verdad?, crecimiento. Y el padre pues abrió una brecha para que de Yahudá pues haya una descendencia que resplandezca. Dice, no os dividáis en dos cabezas, porque todo lo que hizo Yahweh tiene una sola cabeza. Él nos dio dos hombros, dos manos, dos pies, pero todos los miembros obedecen a una sola cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Yahweh. ¿Y quién le sigue a Yahweh? Yahoshua. ¿Y quién le sigue a Yahoshua? El hombre. ¿Y quién le sigue el hombre? La mujer. ¿Y quién le sigue la mujer? Sus hijos. ¿Verdad? Eso es lo que, pues, Efesios capítulo 5 nos reveló, nos revela que la cabeza de la Keilah, de la asamblea, de la comunidad, vienen diciendo, ¿verdad? Yahoshua HaMashiach, como dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todos como aquel que es la cabeza, Yahoshua. Por eso es que tenemos que ejercitar la piedad, el misterio de la piedad, que viene siendo Yahweh manifestado en carne, morando en nosotros, porque Yahweh habita en la densa oscuridad. Y todos nosotros, que somos diferentes miembros, pero solamente tenemos un cuerpo, y ese cuerpo solamente tiene una cabeza, no dos ni tres, sino una sola cabeza. Pero que esa cabeza, pues, tiene que ser gobernada. Por eso que en el medio, Zabulón puso el madero para que tome el control de su vida y le dé estabilidad y le dé, ¿verdad?, esa revelación para que nosotros no nos ahoguemos y que seamos pescadores de hombres. He leído en las escrituras de mis padres que en los últimos días os apartaréis de Yahweh. Habrán divisiones en Israel. Seguiréis a dos reyes diferentes. Cometeréis toda clase de abominación y adoraréis toda suerte de ídolos. Recuerda, ¿verdad? Cuando luego que Salomón muere, porque Yahweh le dice a Salomón, no voy a traer división de la casa de Israel en tus manos, pero sino en las manos de tu hijo Roboam. Y sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel hubo una división entre la casa del norte y la casa del sur. Y la casa del norte, eh, por el profeta Ahías, se le entregaron 10 piezas a Jeroboam, que era de la casa de José, y dos, pues se quedaron con Roboam, de la casa de Judá, de Yehudá. Todo esto, ¿verdad? Lo pueden
leer en Primera de Reyes capítulo 11 sobre la muerte de Salomón, sobre el capítulo 12, la división o el sueño que tuvo Neftalí y toda la clase de abominaciones y todos los ídolos, los de Baal, ¿verdad? Todos los que pues Salomón había construido los templos de esos ídolos. Pues Zabulón le dijo a sus hijos que le profetizó, ¿verdad? Que iba en los últimos días, pues su descendencia, pues se iba a apartar. Dice, vuestros enemigos os esclavizarán y viviréis entre los gentiles con toda clase de enfermedades, tribulaciones y dolores del alma. Y sabemos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, pues se fue a Siria y Yahudá, la casa, ¿verdad? De Yahudá, se fue esclava a Babilonia, ¿verdad? Durante 70 años de esclavitud. Pero después os acordéis de Yahweh, se van a arrepentir y Él os volverá a vuestra tierra, porque es compasivo y lleno de piedad. No tiene en cuenta la maldad de los hombres, ya que son carne, y el espíritu del error los engaña en todas sus acciones. Entonces, el espíritu del error, hoy en día, todavía el espíritu del error está operando sobre nosotros y la mayoría del tiempo nos engaña, por eso necesitamos el Ruach del Amén, necesitamos esa conexión juntamente con el Padre, con el Ruach HaKodesh para que pues, nos vaya guiando, porque si no, así como el pueblo, Satanás incitó a David en contra del pueblo, pues nos incita a nosotros también para que nosotros nos levantemos en contra de nuestro Padre. Engaña a todas nuestras acciones. Después Yahweh, en persona, se levantará sobre vosotros como la luz de la justicia, como la luminaria de este mundo, que lleva en sus alas la curación y la compasión. Y él rescatará a los hijos de los hombres de la cautividad de Belián. Y todos los espíritus del error serán hollados por sus pies. Pues el Padre nos dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y se lo dijo a David, siéntate aquí. Hará tornar a todos los pueblos el celo por su casa y veréis a Elohim en forma de hombre en el templo que escogerá Yahweh, pues siempre será Yarushalayim es su nombre. La morada de Yahweh siempre va a habitar en Yarushalayim. Zabulón dice, volveréis a irritarlo con vuestras malvadas acciones y seréis rechazados hasta el momento de la consumación. Ahora, hijos míos, no os entristezcáis por mi muerte, ni quedáis postrados con mi marcha, pues resurgiré entre vosotros como un guía en medio de vuestros hijos. Me alegraré entre los de mi tribu, entre cuantos guardaron la ley de Yahweh y los preceptos de Zabulón, su padre. Pero sobre los impíos hará caer Elohim un fuego eterno y los hará perecer para siempre. Ahora corro hacia mi descanso como mis padres. Temed a Yahweh vuestro Elohim con toda energía durante todos los días de vuestra vida. Y tras haber pronunciado estas palabras, se durmió con un sueño dulce y sus hijos lo depositaron en un féretro. ¿Verdad? Como dice el libro de Yashar, capítulo 61, que dice, y vino a suceder en ese tiempo que Faraón, rey de Egipto,
le ordenó a todo su pueblo edificarle un palacio fuerte en Egipto. Él también le ordenó a los hijos de Jacob asistir a los Misrayimim en la edificación, y los Misrayimim hicieron un bello y elegante palacio para habitación real, y él vivió en él y renovó su gobierno y reinó en seguridad. Y Zabulón, el hijo de Jacob, murió en ese año. Esto es en el año 72 después de Israel. Israelín había descendido a Egipto, y Zabulón murió. Él era de 114 años cuando murió, y fue puesto en un ataúd y fue dado a las manos de sus hijos. Entonces dice aquí, ¿verdad? Luego, sus hijos, ¿verdad? Le subieron a Hebrón y lo enterraron con sus padres. Recuerden que Primera de Timoteo capítulo 3, pueden leerlo en la intimidad, cómo nos revela el misterio de la piedad. Recuerden que la piedad es una virtud que inspira por el amor de Yahweh una tierna devoción a las cosas, pues, kadosh, a las cosas apartadas, y por el amor al prójimo como actos de amor y de compasión, ¿verdad? Que la conmiseración es un acto que se inclina en bondad hacia la otra persona, como, ¿verdad? Cuando Zabulón vio a Yosef, pues sus entrañas, ¿qué hicieron? Se conmovieron, se movieron a ayudar, a interceder, aun cuando no podía, porque le temía a sus hermanos. La compasión que le impulsa a uno a ayudar al débil, al enfermo, al pobre, así como Zabulón, ¿verdad? No, nos estaba compartiendo que él cocía los peces y le compartía a los forasteros, a las personas que pues estaban en su alrededor, a las personas que se encontraban en el camino. Entonces no seamos indiferentes, no seamos egoístas, soberbios, sino que nos levantemos en compasión, pues porque Yahweh mostró su amor para con nosotros, y en que siendo aún pecadores, Yahoshua murió por nosotros. Por eso tenemos que actuar diferente, tenemos que reflejar la hermosura de nuestro Padre, tenemos que reflejar ese don, esa dádiva, esa morada que Él está haciendo en nosotros. Aprendamos primero a tener compasión, porque eso es lo que Yahweh quiere, y no tanto sacrificio, como dice Osea capítulo 6. Aprendan cuando yo digo misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Yahweh en vez de holocaustos. Que podamos, ¿verdad? Meditar en nuestra vida. Y si algún día hacemos distinción entre una persona y otra, pues que aprendamos a cambiar, y que de ahora en adelante, pues toda persona que necesita de nuestra ayuda, y si está al alcance, pues nosotros podamos extender nuestras manos y levantar al caído, levantar al débil, al pobre, al necesitado. Isaías 42:20 dice: tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Que nosotros no seamos, ¿verdad?, esa descendencia así, sino que podamos, aunque ver pocas cosas, pero que podamos observarlas, que podamos meditarlas, que podamos escudriñarlas, que podamos decir: yo puedo reflejar el amor del Padre a través de mi acción, a través de una palabra de aliento, a través de, de levantar a una persona,
Romanos capítulo 3 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh, que cuando el Padre venga, ¿verdad? No encuentre esa indiferencia, porque sabemos que el amor de muchos se van a enfriar por la causa de la maldad de este mundo. Recuerden que el enemigo, pues la maldad se va a multiplicar, se va a triplicar. Mucho no vamos a estar, pues porque pues muchos tienen que entregar su vida, porque muchos se van a sacrificar sus vidas por amor a sus hermanos, pero que Él encuentre emuná en su pueblo, que podamos entender y buscar a nuestro Padre, que podamos en la intimidad pedirle perdón a nuestro Padre, porque lo hemos hecho, porque a veces o con prisa o por miedo, nosotros no expresamos que necesitamos este, una palabra de aliento, una mano amiga, y a veces nos sentimos solos, nos sentimos cargados, nos sentimos confundidos, pero que podamos observar y no obtener esa indiferencia los unos con los otros, sino que podamos tener amor, porque la bandera de nuestro Padre es el amor excede todo el conocimiento. Nosotros podemos tener todo el conocimiento terrenal, podemos tener toda la sabiduría de lo alto, pero si nosotros no tenemos amor, venimos a ser como ese címbalo que retiña, que no somos nada, pero que el amor acompañe todas nuestras acciones, aún en las pequeñas cositas, en todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, seamos poniendo ese sazón que necesitaba, ¿verdad? Esa sal que necesitaba todos los sacrificios, porque usted es el sacrificio vivo. Mateo 13 dice que el corazón del pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen y sus ojos se han cerrado. Que nuestro corazón, Yahweh, no los cambie para poder tener un corazón sensible a su voz, que poder tener un corazón dispuesto a abrazar, dispuesto a dar lo mejor de nosotros y especialmente a reflejar lo que el Padre ha trabajado dentro de nosotros. Mateo 24 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a leer Lucas capítulo 10. Todo el mundo, ¿verdad?, conoce esta historia y con esto, ¿verdad? Am, os voy a dejar en esta parte número 10 donde pues el Padre a través de este estudio, ¿verdad? Pues no, nos enseña a que dejemos que Él more dentro de nosotros, que Él trabaje con nosotros, que Él pueda habitar dentro de nosotros. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Donde dice, ¿verdad? Lucas 10, donde estaban, ¿verdad? Compartiendo con Yahoshua y le estaban haciendo preguntas, bendito Yahweh. Era un intérprete, ¿verdad? De la ley, un intérprete del que conocía Torah, era un experto, como dice aquí. Vamos a leerlo desde el 25, dice, esto es Lucas capítulo 10. Un experto en la Torah se levantó y trató de tenderle una trampa, preguntando, Rabí, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para obtener lo que Yahweh nos
está dando como un regalo, como cuando comenzamos este estudio, que Lea dijo, Yahweh me ha dado un dote, me ha dado un buen regalo, un regalo maravilloso. Que recuerden que ese regalo viene siendo la vida eterna. ¿Qué debo hacer yo para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torah? ¿Cómo tú lo lees? Él le respondió, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta correcta. Yahoshua le dijo, haz eso y obtendrás, ¿verdad? Tendrás la vida. Pero él, en la soberbia, en el lado negativo de Zabulón, ¿verdad? Queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Yahoshua, ¿y quién es mi prójimo? Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿quién es nuestro prójimo? Cuando usted, ¿verdad? Comienza este camino, a veces nosotros tratamos de justificarnos, nos sale la soberbia, nos sale, ¿verdad? Eh, el pensar que somos mejores que la otra persona por nosotros conocer la Torá. Y queremos hacer exclusión de las personas, pero le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Con respecto a la pregunta, Yahoshua le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por los ladrones. Lo despojaron hasta desnudarse, ¿verdad? Hasta desnudarle y lo golpearon, dejándolo medio muerto. Se fueron. Por coincidencia, un Cohen pasaba por el camino, pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo, la segunda persona, ¿verdad? Un levita llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero un hombre de Shomron que viajaba llegó a él y cuando lo vio fue movido a compasión. Recuerden que cuando Zabulón vio a José, pues fue movido a compasión, pero como tenía miedo de su hermano, intercedió, pero no podía hacer nada. Pero un hombre de Shomron que viajaba llegó a él y cuando lo vio fue conmovido a compasión. Así que se acercó, puso aceite y vino en su herida y la vendó. Entonces le montó en su propio asno, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídale y si gasta más que esto, te pagaré cuando regrese, pues era un viajero. Yahoshua le dijo, de estos tres, ¿cuál te parece a ti que fue el próximo del que cayó? Eh, ¿Qué te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la persona, ¿verdad? Él le respondió y le dice, el que tuvo compasión de él. Y Yahoshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Verdad? Esta es la historia del buen samaritano, donde todos nosotros conocemos la historia, pero siempre tratamos de hacerla, la hacemos, ayudamos a nuestro prójimo, aun cuando esa persona no conozca el nombre del Padre, o la azotamos por conocer un poco de Torah. Vendamos las heridas, ponemos aceite y vino
Ponemos aceite porque de nosotros, ¿verdad? Tiene que salir ese aceite fresco para poner en la cabeza, ungir en la cabeza de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. O no compartimos de lo que el Padre ha puesto dentro de nosotros. O nos creemos superior hacia la otra persona porque mencionamos el nombre del Padre, porque mencionamos el nombre del Hijo. Tenemos que dar la milla extra, tenemos que reflejar lo que decimos ser, tenemos que reflejar el amor de nuestro Padre, aun cuando la persona no conozca de quién es el que, aunque la otra persona le diga Dios, Jesús, Jehová, tenemos que tener respeto hacia la vida, hacia nuestro prójimo, porque nosotros no sabemos, ¿verdad? Hoy podemos estar aquí, mañana caemos de rodillas. Y a esa persona que, que dejamos pasar y no ayudar, a lo mejor esa es la persona que te levanta a usted y puede hacer mejor obras de Torah que usted o yo que decimos ser conocedores de la Torah. Entonces, la parte número 10 de esta serie nos insta a que seamos como ese buen samaritano. Recuerden que Samaria representaba a Efraín, representaba a la casa del norte, a los que salieron de la cautividad de Babilonia, pero no volvieron a Jerusalén, sino que se quedaron en el medio, fueron al desierto y se construyeron una ciudad donde le pusieron el nombre de Shomron. Eso es lo que, ¿verdad? Dice el libro de Baruch, porque nosotros, ¿verdad? Los que decimos ser que salimos de la cautividad de Babel, que ya no somos parte de Babel, pero que tampoco somos parte de la costumbre de los judíos y que hemos ido al desierto y que pues el Padre pues nos está haciendo moradas, tiendas, sucas para nosotros habitar y que en medio de este viaje nosotros podamos levantar al caído, vendar las heridas, abrazar al que llora, regocijarnos con el que está regocijándose. Pero cada día nosotros pensar que Yahweh nos ve y que Yahweh mora en nosotros, porque nosotros tenemos que ser Ejad, así como Yahoshua y Yahweh son Ejad. Amén. Los dejo hasta aquí para meditar en esta décima parte de esta serie, las 12 puertas, una perla en cada puerta. Bendito Yahweh.